nos dice en el versículo 33, inmediatamente de lo que acabamos de leer, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes son? Son dos discípulos. Uno llamado Cleofas, el otro, póngale el nombre que usted quiera, porque no sabemos. No sabemos si era Isaac, si era Iván, si era José, si era Josué, ¿no? Si era René, a lo mejor se llamaba René, pero no creo. Pero bueno, era otro discípulo anónimo. Cleofas sí tenemos el nombre, ¿cierto o no? Ellos se levantaron en el momento que vieron que Jesús, ¿qué, hermanos? Se fue. En el momento que ellos, como decimos nosotros, se reaccionó y se dieron cuenta de que Él era ¿quién, hermanos? Jesús. Entonces ellos se levantan. Ahora, usted debe de acordarse. ¿De dónde vienen ellos? De Jerusalén. Ahí Jesús había sido, ¿qué, hermanos? En el Gólgota, en el Calvario, había sido muerto el Señor Jesús, crucificado. Y ellos después de ese viernes van y se quedan juntos a llorar sus penas. Y luego ya el domingo por la mañana, ¿a dónde se van? Pues ya vamos, a donde más valgamos, ¿no? Ya nos vamos. Ya no tiene caso la vida y ya nos vamos. Y se iban camino de Emaús, ¿cierto? De aquí salen para Emaús y en el camino se encuentran con el Señor Jesús. Estaban a punto de comer y se dan cuenta que Él era ¿quién, hermanos? El resucitado. Y en ese momento ellos dan vuelta completamente y se regresan ¿a dónde? A Jerusalén, a donde ya no querían estar. Pero ahora las cosas han, ¿qué, hermanos? Cambiado completamente. La idea de desaliento, de desánimo, de shock, de tristeza ha desaparecido, porque donde Dios se hace presente, todo eso se acaba. No hay dudas, donde Dios está, no hay temor, no hay miedo, no hay incertidumbre, no hay qué voy a hacer, no, porque con Cristo todo lo tenemos, ¿cierto? Y entonces ya no hay temor y regresan a platicar, a buscar, con ese ánimo de compartir las buenas nuevas de lo que ellos habían, ¿qué, hermanos? Presenciado, habían estado al lado de quién, hermanos, del resucitado. No solamente de Jesús, no, de Jesús, ¿qué, hermanos? Resucitado. ¿Es lo mismo, hermanos? No, es como el remasterizado, no sé cómo podemos decirlo, ¿me explico? Era el Jesús levantado de los muertos. No era el mismo Jesús. Dice, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a quién, hermanos, a Pedro. Bueno, dice el texto a quién, a Simón. Si me van siguiendo, estoy en el verso 34, verso 35. Entonces ellos, ¿qué empezaron a hacer, hermanos? Pues estaban contando todo. Contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al momento de qué, hermanos, de partir el pan. Yo les comentaba en la mañana que íbamos a ver en este pasaje tres cosas que, independientemente de todo lo que ya dijimos por la mañana, nos deja claro, sin duda, Él ha resucitado. Es algo que yo quiero ver aquí. Y lo primero es que Jesús hace cosas comunes, ¿cierto o no? Se sienta con ellos y parte, ¿qué, hermanos? El pan. ¿Esto es algo que hacen solamente los resucitados? No, eso lo hace ¿quién, hermanos? Cualquier persona. Cualquier anfitrión que invita, ahora sí que la comida, él es el que parte el pan, ¿sí? Y lo hace con ese gesto de bondad, de
de amor hacia la gente que la ama, Jesús hace algo común. Y eso deja claro que Él no es una alucinación, Él no es un invento, Él no es un espíritu que vaga, porque Él puede partir, ¿qué, hermanos? El pan. Entonces, la evidencia de que Jesús estaba vivo y que había resucitado de los muertos iba en aumento. ¿Por qué iba en aumento? Empezó con una rayita. La primera rayita se llamó María Magdalena. ¡Ting! Primer nivel, ¿no? Y luego va creciendo de nivel. ¿Y vienen quiénes? Las otras mujeres. ¡Tring! ¿Sí? Sube más. Y luego, después de estas mujeres, nos dice Lucas, lo que acabamos de leer, 13 del versículo 24, 13 al 32, que vienen dos discípulos más, Trin, Cleofas y el anónimo. Comienza a crecer cada vez más la verdad acerca de que Cristo ha resucitado. Y no solo eso, sino que todos los demás que lo habían visto. Entonces Lucas está a punto de hacer referencia a una aparición más e incluso a describir otra. Y la historia comienza donde terminó la escena anterior. Jesús resucitado se apareció a Cleofas y al otro discípulo, y porque eso es lo que leímos hace un momento, estando sentado con ellos. ¿Quién se sienta con ellos? ¿Quién se sienta, hermanos? ¿Un espíritu? No. ¿Sentarse era cosa de los resucitados? No. Por eso digo que la evidencia clara de la resurrección se manifiesta en cosas que, hermanos, comunes. Parte el pan, se sienta ¿qué? A la mesa, él está allí sentado a la mesa, toma el pan. ¿Qué hace también, hermanos? Lo bendice, toma el pan, lo bendijo y lo que, hermanos, lo parte y luego ¿qué? Se los da. Después que Jesús partió el pan y empezaron a comer, entonces ellos dice el versículo 31, todos, entonces le fueron abiertos, ¿qué, hermanos? Los ojos, y ¿qué, hermanos? Le reconocieron, mas él, ¿qué hizo, hermanos? Se desapareció de su vista. Ahora aquí es donde yo comienzo la narración. Sin que terminaran de comer, me imagino que estaban ya dando la mordida, cuando se dan cuenta, y casi quiere decir que avientan el pan y le dice a Cleofas, vámonos, ¿qué? Vámonos a Jerusalén. Tenemos que contar esto que vivimos en ese momento. Entonces, en ese momento se vuelven a Jerusalén. Ya era tarde, quiero darles una referencia que quizá era entre 9 y 10 de la noche. Para ellos ya es muy tarde a esa hora. Yo sé que usted a esa hora apenas está poniendo la telenovela, pero ya a esa hora ellos ya era una hora tarde para ellos. ¿Sí? Pero obviamente no se aguantaban las ganas de ¿qué, hermanos? De contar esto que habían visto. ¿Sí? Regresaron a Jerusalén con los discípulos para decirles a todos que Jesús estaba, ¿qué, hermanos? Vivo, y que lo habían visto y que caminaron con él, y cómo él les fue narrando todas las, ¿qué, hermanos? Las escrituras. Entonces esto confirma lo mismo que habían dicho las mujeres. ¿Sí? Esto confirma también que la tristeza se había acabado, la desaparición y el desaliento que había prevalecido entre los seguidores de Cristo cuando Él los dejó. Verso 33. Y hallaron, por favor, me sigue, y hallaron a quienes, hermanos, a los 11, y a los que estaban con quién, hermanos, con ellos. Ahora, hermano, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde cree que estaban los 11? ¿Estaban en un lugar público, todos allí donde todo el mundo los viera, hermanos? No, estaban escondidos, porque se habían aprendido a Jesús y lo habían crucificado, pues ellos estaban conscientes de que podían ser perseguidos. ¿Cierto o no? Entonces ellos estaban escondidos.
Por eso ellos dicen que llegaron a donde estaban los 11. ¿Por qué los 11, hermanos? Porque ya no estaba ¿quién? Ahora sí, Judas. ¿Verdad? ¿Y Matías todavía qué? Todavía no llegaba. Matías no. Entonces, los 11 era un término técnico para hablar de los apóstoles, así como los 12 antes había sido, ¿verdad? Común ocupar la palabra de los 12 antes de la traición y muerte de Judas Iscariote. Y también luego se ocupa la palabra ya no los 11, sino cuando llega Matías se vuelve a ocupar la frase que los 12, incluyendo ¿a quién? A Matías, sin contar ya a Judas. Pero dice aquí el texto reunidos. La palabra reunidos en el griego, el verbo, está en voz pasiva. Y bueno, ¿y de qué le sirve saber usted que está en voz pasiva? Bueno, yo creo que no le trae mucho interés porque no somos mucho de reglas gramaticales, pero el griego ocupa voz pasiva y activa. Y esta voz pasiva le da una connotación de que indica que estaban presentes o se habían reunido en Jerusalén, como lo hemos visto, pero se habían reunido. Pasiva es que no fue un acto de quién, hermanos, de ellos. Pasiva es cuando no es el sujeto el que está actuando, sino que es otro el que lo está, ¿qué, hermanos? Empujando a. ¿Quién es ese otro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que los llevó a presenciar la aparición de Jesús, que sería esa noche. Ahora, ¿ellos lo sabían, hermanos? No. Los discípulos que habían ido camino a Maús sabían que iban a verlos, iban a contarles, pero ellos esperaban que Jesús volviera a aparecerse con ellos. No. Pero ¿quién sí lo sabía? El Espíritu Santo. Y Él es el que los llevó allí, junto con los 11, que el Espíritu Santo previamente ya había, ¿qué, hermanos? Planificado tenerlos, ¿qué, hermanos? Juntos. Hermanos, ¿quién planificó tenernos juntos hoy, hermanos? ¿Quién? Pues usted, pastor, porque usted nos invitó. No, hermanos, no. ¿Quién, hermanos? ¿Quién impulsó esto, hermanos? El Espíritu Santo. Él es el que nos impulsa, convence, ¿verdad? Él es el que actúa en nosotros. Él es el que habla el corazón, ¿cierto, hermanos? Es el Espíritu Santo. Y Él es el que mueve a toda persona y lleva a los pies de ¿quién, hermanos? De Cristo. Cuando la iglesia se reúne, se reúne bajo la obediencia de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Sí, de Dios, pero quien nos une es ¿quién, hermanos? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace cantar, ¿cierto o no? Es el Espíritu Santo que nos hace ¿qué? Orar a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver que la palabra de Dios, ¿qué es, hermanos? Verdad, cierta. Es el Espíritu Santo el que habla a través de aquella persona que está delante y ¿qué, hermanos? Expone la palabra. Entonces, en todo está, ¿qué, hermanos? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, reunidos, da la connotación de que era el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, el que los tuvo reunidos y el que trajo a estos dos más para que estuvieran todos allí en esa noche donde Jesús vendría una vez más. Cuando se abrió la puerta para que los dos entraran, ¿qué pasa, hermanos? Se dieron cuenta que la noticia que ellos iban a dar, ¿qué creen? Pues ya la sabían. Llegaron tarde. María Magdalena, la rapidita, había llegado antes, ¿cierto o no? Y las mujeres, que se les da a comunicarse, ¿verdad? Sí se les da a ser comunicativas, y pronto. Bueno, de repente yo les gano, porque yo soy también muy comunicativo. ¿Sí? Cuando quieren que platique algo, yo puedo hacerlo. Entonces, ellas ya habían contado esto, y ellos se dieron cuenta que ya sabían acerca de la resurrección de Jesús. Por eso dice el versículo 34, por favor. ¿Qué dice el 34? Decían, ¿no? Ha resucitado. Pero antes, esta palabra decían es un participio
participio acusativo. Indica que ya les había sido notificado por quienes estaban ya ahí. ¿Sí? Antes de que ellos contaran la increíble experiencia del camino de Maús con Jesús, los demás creyentes ya habían informado. Dice que decían que ha resucitado el Señor verdaderamente y que, hermanos, aparecido a Simón. A ver, hermanos, ¿los dos de Maús sabían que había aparecido a Simón? No. Por eso estoy diciéndole, hermano, que pues, ellos ya se dieron cuenta que había otros que se habían visto a quién, hermanos, a Jesús. Ahora repito, hermanos, lo que les dijo Magdalena, que fue la primera, y luego lo que las mujeres habían visto, y lo que Pedro y Juan, y lo que Cleofas y el anónimo, del que el Señor Jesús había resucitado y estaba vivo. Entonces todo esto se sumaba como un gran rompecabezas que decía que, hermanos, verdaderamente ha resucitado. ¿Me explico? Cada uno de ellos, María Magdalena, las otras mujeres, Juan y Pedro, ¿sí? O sea, Simón y Juan, Cleofas y este discípulo, todo se suma para armar una sola misma estrofa que dice: resucitado está. ¿Sí? El Señor resucitó. Entonces, esta es la única referencia de la aparición de Jesús a Pedro en los evangelios. Aunque Pablo escribe acerca de esta experiencia que tuvo Pedro, cuando escribe la carta a los Corintios en el capítulo 15, 5, podría ser que los detalles no están registrados. Yo siempre soy como un poco curioso. Solamente se narra esa parte donde Jesús resucitado se le aparece a Pedro. Pero ¿cómo habían quedado Pedro y el Señor Jesús antes? Su último encuentro, ¿cómo fue? Muy tierno y muy lindo. Híjole. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Yo quiero decirle que Pablo sí describe que Pedro tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Pero yo creo que Pablo, o más bien el Espíritu Santo, no quiso exponer el jalón de orejas que le dio ¿quién? El Señor Jesús. ¿A quién? A Pedro. Porque el Señor Jesús hasta eso es cuidadoso de muchas cosas. Y no lo hace, porque Pedro seguramente pues tuvo que ser exhortado, ¿no? Restaurado, pero obviamente exhortado por su actuar. Pero Dios trabaja en nosotros y nos va haciendo poco a poco cercanos a Él y obedientes a Él, por más duros que seamos, ¿no? Por más difíciles como Pedro. Pero Pedro tuvo que ser tratado por Cristo y seguramente el Señor lo reprendió, pero también cuando Dios reprende, siempre el Señor también restaura. Dios lo hace así. Entonces, hermano, no se preocupe. Dios le va a llamar la atención a usted, sí, pero Dios también lo va a, hermanos, abrazar y a restaurar, porque Él es un Padre amoroso por sus hijos. Y Dios ama a sus hijos, ¿no? Entonces, después de oír la maravillosa noticia de la aparición de Jesús a Pedro, los dos contaron las cosas que les pasó en el camino y el momento en que lo reconocieron a partir de que él, ¿qué hizo, hermanos? Partió ¿qué? El pan. Pero una vez más, estos hombres fueron impresionados, porque el Señor Jesús llegó esa misma tarde-noche. Y vamos a lo sorprendente. Vamos a avanzar. Terminar, por favor. Versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36 de Lucas 24, por favor? De esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban
Que veían que espíritu. A ver, hermanos. Mientras los dos que habían llegado, o sea, Cleofas y el otro, aún estaban hablando con los discípulos sobre su encuentro con el Señor resucitado, de repente, ¿qué pasó, hermanos? Jesús mismo se puso en medio de todos, en medio de ellos. Y obviamente, hermanos, dice el texto al instante, ¿qué les dijo, hermanos? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Para los que hablan un poco de hebreo, en hebreo, ¿qué les dijo? Shalom. No manejan ustedes el hebreo, ¿verdad? No me lo vienen manejando, no. Bueno, pero todo el mundo sabe que los judíos, en lugar de decir good morning, ¿verdad? O los alemanes, guten morgen, ¿no? Pues no. Los judíos, ¿qué dicen? Shalom. La paz de Dios. Eso es lo que significa. Hermanos, en ese momento Jesús les dijo paz a vosotros, pero no solamente por el hecho de que no era un grosero, y siempre cuando a Jesús seguramente su madre le enseñó, cuando llegues a algún lugar, salude y di buenos días o buenas tardes. No lo hace solamente por eso, sino lo hace en todo el sentido estricto de la palabra, sino que lo hace porque ellos estaban como, hermanos, atemorizados, confundidos, ¿sí? Y obviamente estaban espantados por lo que estaban viendo. Entonces no fue la aparición del cuerpo de Jesús lo que les hizo sobresaltarse con miedo, sino más bien la forma, porque le salió ¿de dónde, hermanos? De la nada, técnicamente, atravesando todo. Tocó la puerta, dice, tocó la puerta, esperaron que llegara. ¿Sí? No, él se apareció allí, en medio de ellos. Entonces, pues eso, pues sí, pues como que sí da miedito, ¿no? A ver, de repente, si usted está ahí, de repente voltea al lado y ya tiene a alguien. No, yo sí porque tengo a mi esposa, pero sí. Pero obviamente sí da cosa cuando de repente alguien se aparece, ¿no? Y no hace nada de ruido, y ahí la ven uno frente. Pues ellos se quedaron así, sorprendidos. Dice la Escritura, Jesús mismo se puso en medio de ellos, les dijo paz a vosotros. Y como lo señalé, su cuerpo resucitado no estaba iluminado, no tenía un resplandor y brillaba como los ángeles que vieron ellos ahí fuera del sepulcro, ¿se acuerda? Que estaban parados encima de qué, hermanos? De la roca, ¿se acuerda? Ellos eran hombres con vestiduras, ¿qué, hermanos? Resplandecientes. Pero el Señor Jesús no estaba así. No estaba así. Pero también debo insistirles que por lo menos Pedro ya había visto a Jesús resplandecer, ¿sí o no? Sí. ¿En dónde? Transfiguración. Lo había visto así. Pero en ese momento no estaba así el Señor Jesús. María Magdalena, inclusive, como lo decía en la mañana, lo confundió. ¿Y lo confundió con quién? Con el hortelano. Juan 20. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y ella, pensando que era que el hortelano. Hermanos, los dos discípulos con algún otro compañero de viaje en el camino de Emaús, lo que los hizo pensar que veían un espíritu, no fue la apariencia de Cristo, sino su manera de entrar, fue lo que los sorprendió. Su aparición sobrenatural en el salón fue tan sorprendente como había sido de una forma tan repentina, cómo se hizo presente allí, y puesto que ningún ser humano puede materializarse repentinamente de la nada, en un cuarto que estaba como, hermanos, cerrado, él se apareció allí. Entonces obviamente los discípulos se llenaron de pánico y creyeron que estaban viendo
como lo que se le apareció ahí en el mar, ¿se acuerdan? Cuando vieron a Jesús de lejos, ¿pensaron que era Jesús? Pensaron que era un fantasma. Bueno, entonces lo primero, hermanos. Lo primero que vemos en el pasaje, el resucitado hace cosas comunes, ¿cierto o no? Parte el pan, se sienta, pero luego también el resucitado hace cosas sorprendentes que solamente un resucitado puede hacer. Se aparece de una forma como, hermanos, única, exclusiva. Rompe todo esquema material, físico que podamos entender y conocer, ¿cierto? Ahora, terminamos. Versículo 38, por favor, en adelante, me acompaña en la lectura. Dice el texto, pero él, ¿qué, hermanos? Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y qué, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40. Y diciendo esto, ¿qué hizo, hermanos? No solamente les dijo, sino que ¿qué? Les mostró las manos y los pies. Y cómo todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de qué, hermanos? De comer. Entonces le dijeron, parte de un pescado, de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y ¿qué? Comió a escondidas de ellos. No, delante de ellos. A ver, terminó. La pregunta aquí, hermanos. Jesús hizo una pregunta. ¿Por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Eso demuestra que es Dios o no, hermanos? ¿Puede ver lo que usted y yo no, ¿qué, hermanos? ¿No vemos? Él es el que conoce todo. Los pensamientos, los corazones, las intenciones de nuestro corazón, y sabe en qué condición estamos hoy. Quizá usted está aquí y viene de blanco, muy bonita, con una sonrisa, pero usted se siente profundamente desgastada, cansada, entristecida, dolida, con dolor en su corazón, de tantas cosas que ha vivido. Dios conoce y sabe. Y la misma pregunta Jesús sigue diciendo a cada alma que se acerca, ¿por qué estás turbado? ¿Y por qué tienes esos pensamientos? ¿Por qué vienen a tu corazón esos pensamientos? Esto sirvió como un suave reproche al miedo de los discípulos. Porque muchas veces los estuvo regañando por esto. Porque él siempre les decía, no tengan ¿qué? No tengan miedo. ¿Y qué pasaba siempre? Siempre tenían miedo. ¿No? No había ninguna razón para que entraran en pánico. El Señor les hizo usar, para la gente que tiene temor, necesitamos, como el Dídimo, ver para qué, para creer. Que no tendría que ser así, porque el creyente vive por fe y no por qué, por vista. Pero como conoce Dios que somos medio qué, hermanos, medio qué, hermanos, incrédulos. Dígalo fuerte. Sí, incrédulos. Suena muy feo, pero sí es así. Entonces, hermanos, como el Señor conoce este asunto de nuestro temor, de nuestra incredulidad, de que nuestra fe es tan poca, el Señor hizo usar los sentidos para confirmar que no era un fantasma, que no era una alucinación. Ellos entonces vieron sus manos y vieron que, hermanos, sus pies, y verificaron entonces que el Señor Jesús era el que estaba allí. Y no solo eso, sino que Él los invitó a que ¿qué? Tóquenme, palpen. El 39 insiste, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y no tiene, ¿qué, hermanos? Huesos, como veis que yo tengo. Entonces, esto mismo lo hizo
después con Tomás. Porque esa vez que vino, ¿quién no estaba, hermanos? Se había ido por las tortillas, yo creo. Bueno, por el pan, que no come tortillas. No estaba Tomás. Pero lo repitió con Tomás, ¿o no? Le dijo a Tomás también. Entonces, el cuerpo resucitado de Cristo podía obviamente adaptarse a cualquier realidad física o espiritual. Pero se trataba de un cuerpo real, físico, con carne y con qué, hermanos, con huesos, con el que ellos podían ver. Ellos lo podían ver, pero lo podían qué, hermanos, y lo podían qué, hermanos, tocar, ¿sí? Pero no solo eso, sino como siempre, ¿qué nos da, hermanos? Nos da hambre. Nos da hambre. Siempre nos da hambre. Y vaya que se comió un pescadito asado con un poquito de qué, hermanos? De miel. Es que era como la lechera, ¿me explico? La de hace rato. Pescadito asado. Yo creo que puedo comer eso al ratito, a ver si mi esposa me ayuda. Pero obviamente entonces Jesús estaba contento, ¿cierto, hermanos? Estaba allí y tenía hambre y estaba con la gente que amaba y lo estaban viendo y lo estaban escuchando. Qué emoción, hermanos, en serio. Me causa alegría de poder relatar esto y imaginarme el momento en que ellos vivieron. Era el cuerpo. Jesús podía en un momento estar ausente y al siguiente estar presente. En un momento podía estar en el Monte de los Olivos y luego conversando con sus discípulos y luego finalmente cuando Él asciende, ¿a dónde, hermanos? Al cielo. Los creyentes resucitados tendrán cuerpos similares al cuerpo de Cristo resucitado. Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? No somos entonces, hermanos. Nuestra ciudadanía, yo sé que usted ama el verde, blanco y colorado y que le gusta cantar las rancheras y quizás no las canta mal, pero hermano, nuestra verdadera ciudadanía es ¿qué, hermanos? Yo soy celestino. ¿Me entienden? ¿No? Allá está mi morada, hermanos. Dios compró con su sangre y tiene reservada una mansión ahí en los cielos para mí. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos aquí, hermanos, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué va a hacer el Señor Jesús? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al quién, hermanos, al cuerpo de la gloria que suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces tendremos un cuerpo similar a quién, hermanos, al de nuestro Señor Jesús resucitado. Y en 1 Juan 3, por favor, ya no tengo más tiempo. 1 Juan 3, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice el versículo 2: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a quién, hermanos, a Él. Bueno, regrese para terminar al 13, al 24, por favor. Lucas 24. Entonces, diciendo esto, Jesús, hermanos, no es como muchos que nada más prometen y que, hermanos, no cumplen. Él les dijo, vean las manos, y ¿qué hizo? Les mostró, dice, les mostró las manos y les mostró, ¿qué, hermanos? Los pies. Para que ellos pudieran ver que tenía un cuerpo real con marcas de la cruz. Obviamente ellos vieron las manos perforadas y los pies, ¿qué, hermanos? Perforados. Y el verso 41, por favor. Y como todavía ellos de gozo, o sea, el gozo también nos enloquece, ¿cierto o no, hermanos? Nos ponemos como muy contentos y como que, ¿sí? De gozo, no, ¿qué, hermanos? No lo creían y estaban, ¿qué, hermanos? Maravillados. Entonces, a pesar de
la realidad de que Jesús estaba, ¿dónde estaba, hermanos? ¿A 1 kilómetro de distancia? Estaba frente a sus ojos. De gozo no lo creían y estaban maravillados. Entonces, esto parecía, como decimos, hermanos, parece tan bueno que no me lo ¿qué? No me lo creo. No, es que esto está fabuloso. Era demasiado bueno como para ser cierto, y los discípulos obviamente luchaban con la esperanza y el escepticismo. De repente se acordaban de lo que dijo María Magdalena y las mujeres, pero luego les entraba la duda y dijeron, no, estas mujeres están locas, no es así. Pero luego se volvió a decir, ¿y qué tal si sí? Y sí me explico, estaban entre sí y el no. ¿Sí? Entre me emociono y me desilusiono. Ellos estaban así. Y tal como les pasó después con los que oraban, porque esto mismo pasó, ¿se acuerdan qué estaba haciendo la iglesia cuando Pedro fue encarcelado? Y ahí está el pastor, no sé si era el pastor Max, pero un pastor les empezó a decir, vamos a orar por nuestro hermano Pedro que está ¿en dónde? En la cárcel. A ver, empiecen a orar, hermanos, vamos a orar. Oramos para que tú liberes a Pedro. Y ahí estaban orando, y de repente Pedro aparece. Y dice, no, tú no eres Pedro, ¿cómo? ¿Por qué vas a estar? Estabas encarcelado. Pues estabas orando para que saliera. ¿Sí me explicó? Era tan bueno que no podían creerlo. Bueno, al ver que los discípulos no estaban convencidos del todo, Jesús ofrece más evidencia. Y el 41 termina diciendo, les dijo, ¿tenéis aquí algo que de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal. ¿Sí dice panal o no? Panal de miel. ¿Y qué dice el versículo 43? Y él lo tomó y comió delante de ellos. Usted quizá no se acuerda, pero Génesis 18, solamente quiero ver un pedacito ahí. Génesis 18, del verso del 1 al 8. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si haber hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham, estamos hablando de Abraham, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz, ¿qué? Panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Esto es un momento muy similar al otro. ¿Quién está con Abraham? El mismo Dios, Jesús. Es Jesús, es Cristofanía. Y aquí también está. ¿Y qué está haciendo, hermanos? ¿A Jesús le gusta comer o no? Sí, le gusta. Y le gusta el dulce. Como el hermano Hortensia, ¿no? Cabe señalar, hermanos, que algunos escépticos alegan que la referencia del pez asado es un error, pues afirman que no había peces disponibles en Jerusalén, a pesar del hecho de que aún de las puertas de la ciudad se le conocía como la puerta del pescado. Eso está en Nehemías, en Sofonías, y que Nehemías se refiere a mercaderes de Tiro que importaban pescado y lo vendían en Jerusalén. Desde sus inicios, en el día del Pentecostés, el mensaje triunfal de la iglesia ha sido que Jesucristo resucitó a los muertos y que está vivo y vive para siempre. Entonces, hermanos, termino. El mensaje de la cruz es al mismo tiempo el mensaje de la resurrección. Nunca un hombre que
conoce la palabra de Dios, puede hablar de la cruz sin hablar de qué, hermanos, de la resurrección. Porque Cristo murió y por eso nosotros no cargamos cruces con un Cristo, ¿o sí? No, Cristo no se quedó en la cruz. Cristo resucitó. Entonces, el mensaje de la cruz es al mismo tiempo el mensaje de la resurrección. Y en esto se basa su mensaje invencible. El mensaje de la cruz es invencible. Porque la muerte, que era invencible, fue vencida por Cristo. ¿Sí? ¿Lo queda claro? El mensaje de la cruz es un mensaje invencible. Porque Él venció la muerte con poder. No salió, hermanos, ahí todo lastimado. No. Él resucitó completo, fuerte, poderoso, reinante y reina y siempre reinará. Entonces, la resurrección corporal del Señor Jesucristo era necesaria, al menos por 3 razones. La primera, Jesús resucitó y venció al pecado. Amén. Amén. Esto produjo, obviamente el pecado produjo muerte espiritual y muerte física, porque el pecado mata las dos cosas, ¿sí o no? Mata el cuerpo, destruye el cuerpo y también destruye el alma, ¿cierto o no? Sí. Pero si Jesús tan solo si hubiera conquistado solamente la muerte espiritual, ¿hubiese sido suficiente? No. Él conquistó la muerte física y la muerte, ¿qué, hermanos? Espiritual. Entonces, si no hubieran resucitado corporalmente, los que son suyos tampoco hubieran resucitado. Nunca habría una restauración de la tierra en la gloria milenial. Pero dice que habrá cielos nuevos y ¿qué? Y tierra nueva. Entonces, el primer resultado maravilloso de la resurrección es que Cristo venció el poder del pecado. Segunda cosa, la resurrección trae como propósito el propósito de Dios a la humanidad. Los hombres, las mujeres, todo ser creado puede dar gloria a Dios, y su resurrección corporal, la cual es dependiente de la resurrección de Cristo, depende de la resurrección de Cristo, es necesaria para que hombres, mujeres, en alguna forma corporal, puedan dar gloria a Dios como originalmente estuvieron destinados a ser. ¿Para qué fuimos creados, hermanos? Para gloria del nombre de Dios. Los cielos cuentan, ¿qué, hermanos? La gloria. ¿No? Los cielos cuentan. Y un hijo suyo, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Lo mismo, dar ¿qué? Gloria a Dios. Entonces, la resurrección vence el poder del pecado. La resurrección regresa el propósito original del hombre. ¿Para qué fue creado? Para gloria de Dios. Y el tercero y último, demuestra que Dios fue satisfecho con el sacrificio de quién, hermanos, de su Hijo. La fe salvadora llega cuando se reconoce a Jesús como Señor, afirmando que Dios lo levantó de los muertos. Por lo tanto, demuestra la aprobación del Padre en relación con la obra de expiación de Cristo en la cruz. Si la historia de Jesús hubiera terminado en la cruz, las esperanzas de los discípulos se habían hecho basura, añicos. Ellos debían saber no solamente que murió, sino también tenían que saber que Él que resucitó. La única manera de poder saberlo era que ellos hermanos, lo vieran en cuerpo resucitado y visible. Si no hubieran visto a Jesús vivo, no habrían ellos entonces llevado el mensaje que después de tantos años, ¿a quién le llegó, hermanos? A ti, a mí. Escuche bien, la resurrección trajo como respuesta a todos nosotros el mensaje que hoy hermanos, que hoy se predica, el mensaje que llegó a su corazón, el mensaje que se ha predicado, la palabra de Dios. Si no hubiera resucitado Jesús, Pedro, Pablo, los demás apóstoles, Felipe, nunca hubieran, ¿qué, hermanos?, proclamado el Evangelio, porque hubiera sido inútil. Pero hermanos, Dios fue, con la vida de Cristo puesta en la cruz, Dios satisfació toda su ira.
porque depositó en Él toda su vida. Y Jesús pagó el precio y nos redimió. Y eso trajo bendición. Entonces, si Él no hubiera resucitado de forma visible, no habrían predicado el mensaje que su maestro les dijo, el Hijo de Dios. Por favor, póngase de pie y lea conmigo 1 Corintios 15, 13. Puesto de pie, terminamos. 15, 13. Primera carta a los Corintios, lo lee conmigo, por favor. ¿Cristo resucitó de forma visible, hermanos? Sí. Sus discípulos lo vieron, sus discípulos lo escucharon, lo vieron comer. ¿Sí? Sus discípulos vieron cómo se sentó con ellos, cómo platicó con ellos, cómo se hizo presente a varios, a más de 500 a la vez, hermanos. Fue un Cristo visible resucitado, ¿lo es o no lo fue, hermanos? Lo es. Y hoy es ese mismo Cristo visible. ¿En quiénes, hermanos? En nosotros, su iglesia, que debe de predicar a ese Cristo resucitado. Dios vive y está visible y lo puede ver la gente. ¿En dónde? En usted y en mí. Lo tiene que ver así. Porque si no hay, lea conmigo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Verdaderamente ha resucitado. Señor, gracias te damos. A ti la gloria. Gracias porque tú venciste el pecado, la muerte, el poder del pecado, la muerte. Gracias, Señor, porque tú restauraste la obra primaria de la creación y el hombre ahora puede darte la gloria como lo daba cuando fue creado. Y finalmente, Padre, gracias porque tu resurrección prueba que Jesús satisfizo todas las demandas. Y gracias, Señor, porque hoy no tenemos miedo a la muerte. Gracias, Padre.